Ser mamá es un trabajo de tiempo completo y no viene con instrucciones. Resolvamos nuestras dudas y aprendamos juntas con los mejores expertos, amigos y mamás de confianza. Queremos que puedas contar con una tribu que te apoye en los momentos que más lo necesitas. Mente de mamá. Con Vanessa Monjaras Y Elisa Pearl. Conócenos mejor en www.mentedemamá.com. Hola a todos, bienvenidos a Mente de Mamá, el podcast donde entrevistamos a los mejores expertos. Yo soy Vanessa Monjaras, muchas gracias por escucharnos. Hola a todos, yo soy Elisa Pearl y el día de hoy tenemos un tema muy interesante y muy en boga. Para ello tenemos a Marcos Morales, que es psicólogo clínico con maestría en psicología criminal y forense, perito psicólogo oficial durante 10 años, con experiencia en elaboración de peritajes psicológicos a víctimas de delitos de alto impacto social. Los últimos 5 años estuvo adscrito a la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Familiar. Colaboró en las mesas de trabajo para la creación de los protocolos de investigación de delitos sexuales, violencia familiar y feminicidio de la Fiscalía del Estado. Cuenta con práctica docente en temas relacionados con la psicología forense. Es fundador y director de Forensic, Centro de Formación Académica en Psicología Jurídica y Forense. Bienvenido, Marcos. Gracias por la invitación. Oye, a ver, pero dinos, ¿qué es un psicólogo forense? Pues mira, un psicólogo forense, lo primero es, no tiene que ver con cadáveres ni muertos, aunque de alguna manera se puede relacionar, pero no es directamente eso. Lo que pasa es que muchas veces la palabra forense la asociamos mucho con estas connotaciones, con estas cuestiones, pero básicamente lo que hace un psicólogo forense es contribuir al esclarecimiento de un hecho presuntamente delictivo, ¿no? Mediante los conocimientos de la psicología, ¿no? Entonces, nosotros formamos parte de una red todavía más amplia de ciencias forenses, ¿no? Entonces, haz tu cuenta, si ocurre un delito, por ejemplo, violencia familiar o una violación, porque es algo que vemos, pues, lamentablemente muy, muy seguido, haz de cuenta que a nosotros, la fiscal, para poder esclarecer ese hecho, pues dice, ok, a ver, hay pruebas que indican eso, por ejemplo, una lesión física, van con el médico forense, hay una lesión psíquica, van con nosotros, y entonces nosotros hacemos la entrevista, hacemos el peritaje, y ese peritaje se vuelve en determinada instancia pues una prueba. ¿Para qué? Para que el juez pueda pues acreditar o dictar sentencia y advertir pues, la culpabilidad o la absolución del inculpado. Entonces somos como un auxiliar para la administración de justicia y también fungimos como un medio de prueba para el esclarecimiento de un hecho presuntamente delictivo. Oye, Eso qué interesante. La verdad es que fuera de las series de CSI y Víctimas Especiales y eso, yo no pensaba que lo hicieran así en México. Qué interesante y qué duro, sobre todo cuando Marcos comienza con o una violación que casi es el pan de cada día en este país, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos pones un poquito en panorama acerca de esto, de los feminicidios, de las violaciones, de la violencia de género? Pues mira, digamos que la violencia, lamentablemente vivimos una época crítica de violencia en todos los sentidos en México y específicamente en términos de violencia de género contra las mujeres, pues no es la excepción. O sea, la estadística de violencia de género pues es altísima, ¿no? Altísima. Obviamente eso tiene que ver con muchas cuestiones sociales, culturales, de roles estereotipados, del género femenino y masculino. Entonces todo eso pues hace que se incremente muchísimo, no solamente en México, sino en Latinoamérica y yo creo que en general pues en el mundo, ¿no? Estadística probablemente no te podría decir porque no la traigo así como muy a la mano, pero evidentemente pues México es uno de los países donde lamentablemente la violencia de género es en índices es altísima, ¿no? Y sobre todo pues en temas de feminicidio, pues digamos, no lo tengo que decir, digo, está el Estado de México, en un inicio estuvo Ciudad Juárez, entonces es crítica y es grave la situación social en cuanto a la violencia de género. Y a nosotros, bueno, a mí como psicólogo forense,
pues clínico forense, en lo que estoy más enfocado pues es en la contribución a la administración de justicia, pues justamente para que no haya, pues tratar de que no haya impunidad, ¿no? O bajen los índices, porque tampoco estamos como en los mejores niveles. Oye, pero a ver, lamentablemente. Yo que soy como más oldies, ¿qué es la violencia de género como tal? O sea, ¿qué tantas cosas entran dentro de la violencia de género? Uh-huh. Pues mira, es un concepto o un fenómeno, digamos, bastante complejo, ¿no? Muy extenso. Lo puedes abordar desde distintas disciplinas, abordajes, ¿no? Desde la psicología, desde la medicina, desde la antropología, desde la sociología. O sea, es un concepto como muy complejo de abordar. Sin embargo, digamos, lo podríamos definir como todo acto de violencia que es dirigida hacia la mujer, ¿no? Por razones de género, y eso es importante, que tenga o que pueda tener, pues, como resultado algún daño o algún tipo de sufrimiento psicológico, físico, sexual, económico, patrimonial, hasta pues incluso la muerte, ¿no? Que en este caso estaríamos hablando, como bien lo comentas, de un feminicidio, que es, digamos, pues la expresión más extrema y más grave de violencia contra las mujeres. De la misoginia, ¿no? Que tiene que ver exactamente con una causa como la misoginia. Y como dices, hay tantas además tan normalizadas que ya ni siquiera se toman en cuenta como abuso, ¿no? O como violencia. Como violencia. Creo que pues es un tema que del que sufrimos, ¿no? Desde hace muchísimos años, pero que apenas está tomando cierta visibilidad y cierta relevancia, ¿no? Con todas estas marchas, con a lo mejor un poco más de denuncias, porque pues como bien dices, muchos casos se quedan impunes y muchos ni siquiera se denuncian. Sí, hay una cifra negra importante. Pues sí, la realidad es que sí, pues como te digo, sí es un tema como bien complejo, que toma como distintas aristas. Ahora, aquí esta definición que les acabo de dar, pues es una definición que está especificada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que a su vez está tomada de Naciones Unidas, de una declaración muy importante, que es la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y en esta Naciones Unidas, y por ende pues la Ley de Acceso, toman como sinónimo la violencia de género con la violencia contra las mujeres. Otra cosa es la violencia basada en el género, que daría como para otro podcast, pero bueno, que también incluye la violencia contra las mujeres, pero además también incluye la violencia hacia la comunidad LGBT. Y Q más. Uh-huh. Pero Oye, bueno, específicamente ahorita es la violencia contra las mujeres. A mí me gustaría aclarar un punto, bueno, no, que tú nos aclares un punto, Uh-huh. porque he escuchado todas estas personas que dicen, no, violencia es violencia y los hombres somos iguales que las mujeres y no digas que feminicidios. No, así por favor, nada más déjame contribuir algo. No soporto que digan, es que a los hombres también nos matan. Ajá. O sea, no puedo. Sí, exacto. ¿Por qué se tiene que separar esta violencia de género de la violencia en general? Uh-huh. Pues mira, la violencia de género, y esto es algo así súper importante, como tenerlo en cuenta, que yo esto lo aprendí o lo extraje de una colega que lleva muchos años estudiando el fenómeno. La violencia de género no es negacionista, o sea, no niega que haya otras violencias, ¿no? Las hay, ¿no? Pero la violencia de género visibiliza algo que estuvo invisibilizado durante muchísimos años, muchísimo tiempo, y que se dirige hacia el estudio de un fenómeno en particular, que es el de la violencia contra las mujeres, ¿no? Pero no es para nada negacionista, o sea, no niega otro tipo de violencias. Obviamente, ¿esto qué quiere decir? Que no niega que haya violencia entre los hombres, que haya incluso cierta estadística que marca violencia de mujeres hacia hombres, pero estadísticamente pues es desproporcional, o sea, no podríamos hablar de una misma estadística, o sea, está totalmente desproporcionado
la violencia que existe, por ejemplo, de mujeres hacia hombres que de hombres hacia mujeres. O sea, es muy amplia esa brecha. Y lo mismo, o sea, la violencia de hombre hacia otro hombre, que sí es como estadísticamente hablando mayor que la que hay entre hombres y mujeres, o de hombre hacia mujer, la realidad es que muchos de los agresores de las mujeres, sobre todo en determinados contextos, pues es un hombre. Sobre todo en contextos, por ejemplo, de pareja, en contextos de relaciones interpersonales entre hombre y mujer. Claro. O sea, es mucho mayor el porcentaje que hay de agresores varones mujeres. Que mujeres. O sea, no estamos hablando de que voy y me asaltan y asaltan a mi pareja y ya eso fue cualquier tipo de violencia. Esto es violencia específica. Sí, o sea, te maltrato o te mato por el hecho de ser mujer, ¿no? Cosa que no pasa, a lo mejor sí es mucho más alta, no sé, los asesinatos de hombres, pero pues son por otras causas, ¿no? No los están matando por ser hombres. En el caso de las mujeres, pues los feminicidios es por el hecho de ser mujer. Claro, por la construcción social y cultural que se tiene de ese bajo una estructura patriarcal, ¿no? Claro. Que básicamente pues es lo que, en donde pone el acento. Pero para nada la violencia de género es negacionista, o sea, no niega otras violencias, solamente visibiliza una en específico, y que te permite pues abordarla, intervenirla y pues erradicarla, ¿no? En un y que de pronto estos otros comentarios, ¿no? Donde te contestan, es que los hombres también nos matan, como que pareciera que quieren demeritar un movimiento o demeritar el hacer visible algo que pues nos ha traído tantas y tantas y tantas problemas aquí en México, ¿no? O sea, porque... Sí, lo que pasa es que, a ver, es cierto lo que comentan ambas. Sin embargo, también lo que no nos hemos dado cuenta los hombres, o algunos hombres, yo ya de un tiempo para acá, pues me he estado replanteando muchas cosas porque yo también nací y me desarrollé pues en una familia con una estructura pues patriarcal porque vivimos en un contexto así, ¿no? O sea, no te atraviesa aunque no quieras, ¿no? Oye, en determinados grados. Yo creo que todos los que nacimos en los 80s, lo mejor los de los 90 y antes, se nos hace algo normal. Lo veíamos en la tele, en todos los programas. En los anuncios, en la radio, en nuestra familia. Y les voy a contar ahorita una historia que me acabo de acordar. Yo en mi primer trabajo rolaba turnos y entonces me tocaba estar sola con 3 operadores. Ellos venían de un pueblo de aquí de Querétaro. Y un día estaban, lo que yo pensé que bromeando, pero después me enteré que no era broma. Ellos llevaban tortillas hechas a mano diario, obviamente por sus esposas. Y una vez uno no traía salsa, también hecha a mano. Y estaba diciendo, uy, no, pero cuando llegue a la casa se las va a ver conmigo, la voy a agarrar a patadas. Y se empezaron a reír todos. Entonces yo asumí que era una broma. Oye, ¿y te reíste? Y me reí. Así como, Ajá, y me reí. Y yo así de, pues por una salsa, ¿no? O sea, y no, era su costumbre. Si su esposa no hacía tortillas o no les hacía salsa, la golpeaban. Era como... Y la esposa era como, sí, es que yo me equivoqué. Y eso fue hace 10, 12 años. Y ellos tenían, algunos mi edad, y las esposas más chicas que yo. O sea, tenían como 20 años. O sea, no tiene tanto tiempo. Y está tan invisibilizado. Y es que justo es lo que dices, ¿no? Hombres y mujeres, porque apenas estamos realmente haciendo como una conciencia real, ¿no? Y todo esto que te enseñaron y que te inculcaron y que de lo que estuviste bombardeado, como decías, por parte de los medios, como que apenas también hasta como mujer vas haciendo conciencia y vas diciendo esto no está bien, ¿no? A mí, y bueno, no sé si esto entre, pero igual me pasó justamente ayer con un vecino, que yo vivo en un condominio, estaban criticando a la administradora que no hace su trabajo, que no sé qué, que si tema de hormigas, ya saben, problemas de primer mundo. Y entonces uno dijo, y además, ¿qué tal? ¿Cómo viene siempre vestida, muy entallada, con sus tacones, dando a entender como que anda con alguien aquí, y por eso no la quitan, ¿no? Y yo como que de pronto dije,
¿qué está diciendo este hombre, no? Pero a lo mejor en otro momento lo hubiera dejado pasar y hubiera dicho, o hasta hubiera contribuido a lo mejor, ¿no? Pero ayer le dije, oye, a mí me parece que pues estás yéndote por un camino de micromachismos y no creo que sea conveniente que sigas por ahí. Nada más le dije así porque tampoco ya supe ni qué decirle, pero como que sí dije, bueno, y a nosotros eso qué nos importa, ¿no? O sea, estamos hablando de que hace mal su trabajo. Pues qué nos importa cómo viene vestida. O sea, o con quién se acuesta. Exacto. Pues sí, y el asunto es que muchas veces ese tipo de cosas pues permean en otros contextos, por ejemplo, el de procuración de justicia, ¿no? O el de salud pública, ¿no? Y entonces ese tipo de cuestiones hacen que de alguna manera justifiquen las agresiones por parte del agresor, que en este caso pues generalmente pues son, bueno, no sé si generalmente, pero bueno, en un caso en particular de relación de pareja heterosexual, generalmente es propiciada por el hombre, y entonces se justifica un poco esa violencia y se culpabiliza a la víctima, ¿no? O a la que recibe esa agresión. Entonces, yo creo que sí son esquemas que tienen que empezar a cambiar y que han cambiado. O sea, definitivamente generaciones atrás, pues no había como tanta esta conciencia, esta reflexión. Yo creo que ahorita ya se empieza a reflexionar mucho más, incluso los hombres, ¿no? Porque es que luego sí les parece raro algunas mujeres, pero a ver, un hombre hablando de violencia de género, la realidad es que el problema de violencia de género es un problema de hombres, porque nosotros, o de varones, ¿no? Uh-huh. Somos los que generalmente por estadística pues propiciamos esa violencia. Entonces, uno también tiene que entrar en procesos de deconstrucción, de autorreflexión, para empezar a visibilizar algunas cuestiones que nosotros antes hacíamos y que de pronto ahorita dices, caray, no, pues esto como que nada que ver, ¿no? O sea, no lo tendrías que tocar o que hacer. Y yo te quiero preguntar algo, Marcos. Me ha pasado en muchísimas discusiones, ¿no? Sobre todo se acerca marzo y bueno, ya sé que me voy a pelear con varios compañeros o con tal, porque a veces parece que se les echa limón. O sea, me ha pasado con hombres que se ponen mal y tú dices, oye, bueno, pero pues tú te consideras un buen tipo, ¿no? Si tú, o sea, ¿por qué te pones tan a la defensiva cuando yo critico los feminicidios, las violaciones, la violencia en general a la mujer? ¿Por qué te enojas tanto? ¿Hablas específicamente de la marcha? Pues no solo de la marcha, en general pues del derivado tema. De esta marcha, yo creo que sí hubo muchas personas, hombres y mujeres, que era así de feminazis, y por qué, si a los hombres también nos matan, y mucho enojo. Mucho enojo que dices, pues no, que tú eres de los buenos. O sea, ¿por qué te enojas tanto cuando yo critico X o Y, o cuando digo esto no está bien, o esto no se hace? ¿Por qué te lo tomas tan personal? Híjole, mira, yo creo que aquí hay muchas cuestiones, o sea, que tienen que ver con ya la singularidad de cada caso, de cada persona, cómo esa persona pues tenga... cómo esa persona piensa o reflexiona sobre lo que ha vivido, específicamente si se cuestiona, por ejemplo, si toma en consideración que vivimos en pues bajo una estructura patriarcal, ¿no? Porque si ni siquiera lo toman en consideración, pues obviamente hay mucha resistencia a todo eso, ¿no? Yo creo que, y mira, y tampoco es justificarlo, pero de alguna manera se entiende porque es todo un proceso, o sea, no es de la noche a la mañana. A mí, por ejemplo, me ha tomado muchos años de estar leyendo, de estar reflexionando. Además, pues estuve elaborando durante varios años en un contexto, en una unidad de delitos sexuales, donde pues me tocaba atender a muchas mujeres. Entonces, es todo un proceso, ¿no? No justifico el pensamiento que tienen algunos hombres o algunas mujeres también. Uh-huh. Pero bueno, también se entiende que toma tiempo, ¿no? Que toma muchos años de reflexión, de autoconocimiento, ¿no? Digámoslo así, de estudio, pues para ir derribando como estas estereotipos, estas creencias que la realidad es que pues solamente perjudican pues la vida en sociedad, ¿no? Y sobre todo entre hombres y mujeres, por mencionar un tipo de relación interpersonal, porque también está
pues todo lo que tenga que ver con la comunidad LGBT, con comunidad indígena, o sea, con poblaciones, digamos, Marginadas. vulnerables, ¿no? Oye, y hablando de vulnerables, que aquí es mente de mamá, y entonces, ¿cómo afecta esto a la familia? Ujú. Pues mira, de hecho, muchas veces cuando hay violencia contra la mujer en el contexto de la pareja o en el contexto de la expareja, porque también muchos eventos de violencia suceden cuando ya se están separando o cuando ya están separados, pero muchas veces cuando hay ese tipo de violencia hacia las mujeres en el contexto de la pareja, se tiende como mucho a enfocar la atención en la mujer, ¿no? En la mujer violentada, ¿no? Y dejamos de lado a los hijos y a las hijas. Y de pronto se ha centrado tanto que no digo que esté mal, ¿no? Pero más bien tenemos que ir más allá porque de pronto sí se le atiende mucho a la mujer, que está bien, pero de pronto de los hijos, por ejemplo, no hay muchos artículos publicados o investigaciones sobre, o sea, en comparación con lo que hay sobre de mujeres violentadas, con los hijos, por ejemplo. Y obviamente en los hijos, pues hay una serie, hijos e hijas, hay una serie de consecuencias, pues a nivel psicológico, social, de rendimiento escolar, afectan mucho o merma mucho las relaciones que tienen con sus pares, las relaciones que tienen con el sexo opuesto también. O sea, de alguna manera, pues imagínate, estar presenciando violencia, que en este caso sería violencia indirecta porque no es directamente dirigida hacia los menores o hacia las menores, pero sí es una violencia indirecta porque tú la estás presenciando, la estás viendo. Claro, y todo porque eso es tiene algo un impacto. integral, ¿no? O sea, al final la familia es una unidad. Claro, o sea, estás en ese contexto, vives ese contexto y obviamente pues tiene repercusiones. También, digamos, caso por caso, no habrá niños o niñas que lo van a abordar de mejor manera que otros, pero al final están expuestos a eso y, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, pues hay trastornos depresivos, trastornos ansiosos, trastornos de estrés postraumático y sobre todo hay investigaciones que señalan que cuando un niño o una niña desde muy temprana edad recibe, ya sea directa o indirectamente, ese tipo de violencia psicológica, por los niveles de estrés que empieza a experimentar y dado que todavía está en desarrollo, pues sí puede haber incluso alteraciones a nivel fisiológico, ¿no? Que pueden repercutir en su vida adolescente, adulta, de manera importante. Entonces, a nivel psicológico, pues están los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Ya más en la adolescencia, pues también se ha encontrado asociación, por ejemplo, entre el consumo de drogas, bajo rendimiento escolar, ¿no? Deserción. Y pues ya en la vida adulta, pues también, por ejemplo, en niños o niñas, pero generalmente se ha encontrado más en niños, pues si ellos han aprendido a relacionarse de esa manera, en sus relaciones interpersonales, pues lo más probable, hay una alta probabilidad de que eso lo vayan a reproducir más adelante. Claro, ¿no? replicar De lo que que lo puedan vieron. replicar, Y exactamente. bueno, si el niño vio a su papá, golpeará a su pareja. Bueno, probablemente. Y la niña se dejará Sumisión, golpear. claro. Sí, exactamente. Yo creo que tendríamos nada más que ver cómo está el país, ¿no? O sea, Ujú. para pensar qué está pasando con nuestra infancia. O sea, somos un país con un altísimo índice de violencia hacia la mujer, somos un país con altísimo índice de abuso infantil, somos un altísimo, o sea, en delincuencia, en tal, o sea, pues qué está pasando con nuestros niños, que es, ¿no? Nuestro panorama, con nuestros adultos, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo, pues, ¿no? Este tema la verdad es que a mí me mueve mucho. Sí. Sí, la realidad es que, o sea, hay repercusiones importantes, ¿no? Repercusiones psicológicas, sociales. Pues imagínate, es la manera en que tú aprendes a interactuar
pues con el mundo o sobre todo con tus relaciones afectivas, pues es muy probable que lo vayas a reproducir. Obviamente eso también depende de otros factores, o sea, no es niño o niña que percibe violencia va a ser violenta o va a ser sumisa, no, o sea, no necesariamente, pero sí aumenta la probabilidad porque estás expuesto a ello. Y además, si no hay una red de apoyo, ¿no? Si de pronto voltea y también en su familia extensa, pues hay ese tipo de relaciones, ¿no? Violentas, y de pronto en el contexto escolar, pues también, o sea, como que todo se vuelve como también más, o sea, lo puedes ver desde una perspectiva más macro y entiendes como mucho de esta evolución, pero obviamente sí hay repercusiones pues importantes en los hijos y en las hijas. Y también es un tema que no se ha explorado tanto, o sea, sobre todo en temas de violencia de género, se ha estudiado mucho las consecuencias en la mujer violentada, pero poco en la repercusión de los hijos, ¿no? Y al final, pues yo creo que es algo bien importante. Sí. Esto sin, por ejemplo, también sin... o sea, no omitiendo, o tratando de no omitir también, pues, toda los sentimientos de culpa y remordimiento que tiene la madre, ¿no? En un contexto de esa manera, en un contexto, como le acabamos de decir, de violencia de género en el contexto de la pareja, pues también tiene repercusiones bien importantes la madre o la mujer, ¿no? Y con relación a los hijos, pues, tienen fuertes sentimientos de culpa y de autorrecriminación, ¿no? Porque se siente culpable, pues también de lo que están viviendo sus hijos. Claro. Y eso aumenta todavía más, pues, el sufrimiento de esta persona, en este caso de esta mujer o de esta madre, ¿no? Porque no solamente es lo que me están haciendo físicamente, lo que me están, la violencia dirigida a mí psicológicamente, ¿no? O sea, por parte del agresor, sino también lo que se está reflejando en los niños, y por toda la cuestión sobre la maternidad y la mujer, pues todos los sentimientos de culpabilidad y autorrecriminación que existe, que agudiza muchísimo el sufrimiento de las personas, ¿no? En este caso de las madres. Oye, y bueno, ya aquí ya hemos hablado mucho de la culpa materna y sentimos culpa por todo, y yo creo que por esto todavía más. Pero he visto, por ejemplo, en redes sociales, sobre todo, que se repostea todo sin ton ni son, un post que dice, si no te deja crecer, ahí no es. Si no esto, ahí no es. O sea, casi que describen al Superman de los maridos. Y bueno, todos sabemos que los matrimonios no son así de perfectos todo el tiempo. Pero ¿cuándo puedo decir... esto no está bien? Exactamente, esto no está bien. O sea, tuvimos una pelea, tuvimos una discusión, pues normal, ¿no? A lo mejor una que otra grosería por ahí, a alguno se le salió, está dentro de los límites, pero ¿cuándo puedo decir, esto no, ya se pasó, ya es violencia, tengo que pedir ayuda o me tengo que ir de aquí? Uh-huh. Mira, es muy sutil como la diferencia. O sea, yo más bien te diría que, o sea, hay conflictos interpersonales, eso es, pues vivimos en sociedad, ¿no? Somos seres humanos, ¿no? Hay conflictos. Y eso, pues, existe en cualquier relación interpersonal, ¿no? Con amigas, con amigos, con primos, o sea, en cualquier relación interpersonal con tu pareja, ¿no? Pero cuando ya empieza a haber indicadores de violencia, ¿no? Como ya insultos, humillaciones, vejaciones, y obviamente golpes, eso ya es un foco rojo, ¿no? Ahí yo creo que sí ya hay que... o sea, no te podré decir, ¿sabes qué? Con la primera ya, no. Pero cuando ya empieza a haber ese tipo de indicadores o de situaciones en la relación, ¿no? de pareja, yo creo que son focos rojos que sí hay que tomar muy en consideración. O sea, cuando ya empieza a haber violencia, muchas veces, no siempre, pero muchas veces comienza con violencia sutil psicológica. Manipulación, humillación, ¿no? Control. Prohibiciones, exacto, como restricciones, perdón. Eso ya, ahí ya podríamos empezar a hablar de indicadores de violencia, ¿no? Uh-huh.
quizá si, no sé, o sea, no a la primera ya, ¿no? O sea, Es que divorcio. Es que lo ponen muy fácil en realidad y no se dan cuenta. O sea, siento que hasta le ponen más presión a la víctima de ¿por qué no te diste cuenta y te saliste? Es que es todo un proceso, ¿no? Como que la otra persona o la pareja te va envolviendo, ¿no? Sí. O sea, de pronto ya no te das cuenta, a lo mejor esto no está bien, esto no es normal, sobre todo también porque hay muchas cosas que durante mucho tiempo se normalizaron, ¿no? Ay, es que mi esposo es bien celoso. Ay, es que... Ay, El mito del amor romántico, exacto. ¿no? el mito. Entonces... Y en la carrera era así de, es que tenía amigas que si no me cela es que no me quiere. O sea, van a decir, es que esto es de gente más grande. No, o sea, yo todavía lo he escuchado en gente más joven que yo. Sí, no, todavía existe, o sea, la Y realidad es que dices, todavía existe. Y como, ¿por qué no? O sea, ¿por qué te va a celar? Pero es como esto de la rana que está en el caldo caliente, que no te das cuenta. Las cosas van Exacto. subiendo de nivel y te van envolviendo y no te das cuenta. Sí, yo creo que ahí esos indicadores ya son focos rojos o amarillos que te van diciendo, ¿sabes qué? Por aquí hay que tener cuidado, ¿no? Sí, y muchas veces se normaliza, perdón, ibas a... No, comentarlo. ojo, hay que estar alerta. Y muchas veces se normaliza porque también, pues por todo los estereotipos de género que hay, ¿no? O sea, los roles que socialmente están atribuidos a lo femenino y a lo masculino. Entonces, y que tiene que ver con las relaciones también de pareja, que tiene que ver con el mito del amor romántico, ¿no? Porque es que me cela porque me quiere, incluso me agrede o me pega porque me quiere, ¿no? O porque yo lo provoco. Entonces, al final también, y no, obviamente, pues no es, o sea, la culpa no es evidentemente de la mujer, sino de todo lo que se ha construido socialmente que hace que hombres y mujeres no visibilicen, pues, ese tipo de situaciones como situaciones violentas, ¿no? Pero desde ya, si tú empiezas a notar que hay ese control, que hay esa restricción, que hay humillaciones, que hay insultos, que hay amenazas o que hay golpes, pues yo creo que ese es un punto importante, decir, ¿sabes qué? Pues hasta aquí. De hecho, cuando se inician procedimientos judiciales o penales, por ejemplo, por violencia familiar, anteriormente se podía otorgar el perdón, ¿no? Ahorita ya no. O sea, ya Qué es bueno. es un delito que se persigue de oficio, o sea, por el impacto social que tiene. Ya, o sea, porque aparte se veía mucho que las mujeres violentadas otorgaban mucho el perdón. Sí, ¿no? sí llegué a ver. Oye, y a ver, esto de perseguir de oficio, ¿significa que si yo vecina me doy cuenta de que le está pasando a mi vecino, yo puedo denunciar? ¿No tiene que denunciar la víctima? No, tú puedes denunciar ¡Qué en maravilla! delitos de Sí, violación, abuso sexual, violencia familiar, homicidios, feminicidios o tentativas, eso de homicidio o feminicidio, eso como se persiguen de oficio, una persona externa o un tercero puede ir a denunciar y se inicia el procedimiento. Aun cuando la mujer quiera otorgar el perdón, no, o sea, no es factible. Obviamente, pues influye mucho negativamente que la víctima quiera otorgar el perdón, porque aunque no es posible, pues también si no hay esa colaboración, pues mucha de la investigación se viene para abajo, ¿no? Claro. Simplemente, por ejemplo, el fiscal hace su chamba, ¿no? Todo, llegan al juicio y la víctima dice, pues no me presento. Y si no se presenta, pues no puede haber juicio. Oye, o sea, por sí, ejemplo, ¿no? Perdónenlos, pero ya que estén en la cárcel. O sea, ya, perdónenlos para que se limpien ustedes de su corazón. Pero mientras ellos Sí. cumplen su condena. Exacto. Oye, y también he visto mucho en redes sociales esto de que casi una tiene que llegar sangrando a presentarse de, mira, me golpeó, para que se haga algo. ¿Con qué evidencias puede ir alguien que esté sufriendo este tipo de violencia? Justo para eso, la investigación criminal pues es un conjunto de varias variables, ¿no? O sea, no solamente es una, ¿no? Pero, por ejemplo, para eso estamos los psicólogos y las psicólogas forenses, porque cuando no hay una evidencia física, ¿no? Generalmente vamos a encontrar evidencia psíquica, psicológica, porque también se puede evidenciar y se puede objetivar incluso, ¿no? En el comportamiento de la víctima,
en las pruebas o instrumentos psicométricos que aplicamos y en el conjunto de la integración de todo eso. Entonces, digamos que en teoría, pues no tiene por qué. Incluso, fíjate, puede haber situaciones en donde tampoco se evidencie tanto la violencia psíquica porque está muy normalizada por parte de la víctima y fueron más los hijos que la orillaron a denunciar, pero la víctima no estaba tan convencida. Pero para eso la investigación pues, es un conjunto de variables que se toman en consideración, no solamente un dato en particular, ¿no? Obviamente hay que investigar el caso para poder acreditarlo. Pero no es necesario que la mujer vaya golpeada. Digo, desafortunadamente en el sistema de justicia, pues sí tiene como esa fama de, no, pues es que casi que tiene que llegar golpeada. No, y luego te cuentan también unas historias terribles del MP, que cuando te tienen que revisar, que entonces es todavía otra pesadilla, porque el doctor del MP, no sé qué, o sea, como que sí hay muy mala fama, que no sé si es fama o sí tuvo o tiene verdades, pero esto de, como dice Vane, o tienes que llegar súper golpeada, o son procesos como muy traumáticos otra vez para la persona, Uh-huh. o que finalmente, ¿para qué denuncias si no le van a hacer nada? Sí, y lo que están comentando es tan cierto y tiene nombre, se llama revictimización o victimización secundaria, ¿no? Que es como toda la victimización o todo el daño por el cual pasa la víctima durante el proceso penal. Durante el proceso, durante el procedimiento penal o judicial. O sea, todo ese procedimiento, todo ese proceso, pues muchas veces incluso genera más impacto que la misma victimización primaria, que es, pues, haber vivido o experimentado un delito, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, obviamente, mira, hay de todo. O sea, yo he encontrado colegas y compañeros servidores públicos muy éticos, muy buenos, ¿no? Con mucha conciencia y como en todo, pues otros que también pues no lo hacen con esa ética ni con ese tacto, ¿no? Evidentemente, si hay fama, pues es porque también algo hay, ¿no? De real. Sin embargo, sí, o sea, también por eso debe de haber como capacitaciones constantes y sensibilizaciones o sensibilización por parte de los servidores públicos. Y no solamente en instituciones de seguridad, sino también de salud, o sea, en general. O sea, yo creo que hace falta mucha sensibilización dirigida hacia servidores públicos sobre temas específicamente de género, ¿no? Porque sí hace mucha falta. Porque son de los 80. No, hombre, de antes, hasta de antes. Ok, si hay una mujer que nos está escuchando que está sufriendo violencia de género, a lo mejor no trae la cara partida en dos, pero normalmente, bueno, hay muchas mujeres que ya al ser mamás dejan de trabajar y pues tienen esta violencia económica por la pareja porque ellas no están trabajando. ¿Qué puede hacer una mujer que se da cuenta que está en una situación de violencia, pero no se puede salir de su casa? ¿Qué es lo que nos recomiendas? Mira, hay asociaciones o institutos de gobierno a los que puede acudir. Por ejemplo, está el Instituto Queretano de las Mujeres. Ahí puede acudir, ahí puede recibir incluso asesoría jurídica, ¿no? Psicoterapia. Y pues pueden gestionar algunas cuestiones para que pueda salir de ese contexto e incluso pues iniciar un procedimiento legal que es pesado, ¿no? La realidad es que sí es como un procedimiento pesado, pero pues yo creo que es importante que se haga y que no se tome y que no se deje de lado. También está el Centro de Justicia para las Mujeres, también ahí pueden recibir asesoría jurídica. Está la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Familiar de la Fiscalía, en donde también, o sea, ahí te tienen que atender y te pueden también dar asesoría jurídica, legal, para ver, pues, qué opciones puedes tener.
Y también asociaciones civiles. Yo ahorita me viene una a la mente que se llama Crecer para un desarrollo integral, que ahí me parece que también pueden tener como esta gestión y sobre todo esos más de colegas, de psicólogos y psicólogas, en donde atienden a mujeres víctimas de violencia. Pero, pues sí, pueden acudir al Instituto Queretano de la Mujer, al Centro de Justicia para las Mujeres, a asociaciones civiles como esta de Crecer, o pueden acudir pues a la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, por lo menos para recibir asesoría jurídica de por dónde, ¿no? Y obviamente, pues, un proceso psicoterapéutico también te puede ayudar bastante, porque sobre todo las y los colegas que nos dedicamos o que atendemos este tipo de situaciones, ¿no? O de pacientes o de víctimas, pues primero generalmente se da como una reeducación, ¿no? De decir, mira, lo que tú estás viviendo es esto, ¿no? Como que empezamos a visibilizar algunas cuestiones claves o importantes para que la persona o la mujer en este caso pues vaya despertando un poco y vaya reflexionando y decir, caray, no, pues creo que por ahí no va la cosa, ¿no? Vamos a hacer algo más. Y obviamente ya después, pues el proceso psicoterapéutico ya por la singularidad de cada caso, ¿no? Uh-huh. Pero pues sí hay como varias alternativas y es una muy buena pregunta porque yo creo que, pues sí, lamentablemente por el porcentaje es muy probable que alguna mujer que esté escuchando este podcast pueda estar sufriendo algún tipo de violencia, aunque sea sutil, pero desde ya, pues sí, como comentar que hay indicadores que nos pueden, como foquitos de alarma donde puede decir, ¿sabes qué? Hay que poner un freno porque si esto sigue, además, muchas veces la violencia tiende a aumentar en frecuencia y en intensidad. Eso se llama como el espiral de la violencia, ¿no? O que puede tener otros nombres. Entonces, pues es una espiral que empieza poco a poco, pero se va agrandando, sí, como que hasta que... ser muy consciente que no va a mejorar, ¿no? O sea, generalmente... Cuando hay violencia de por medio, la verdad es que lo que más se recomienda es pues finalizar la relación y la separación, porque si no puede estar en riesgo. Claro. Y aunque hay formas, o sea, hay protocolos de evaluación de riesgo, al final es probabilidad. Y puedes tú a lo mejor determinar que hay baja probabilidad, pero en una de esas, no sé, algo puede pasar. Algo pasa y pues eventos ya que pueden finalizar en eventos desafortunados, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que cuando empiecen a ubicar esos indicadores, pues traten de por lo menos a hacer algo, ya sea alguna asesoría jurídica, alguna asesoría profesional, y con base a eso, pues empezar a tomar decisiones. Pero sí, donde hay violencia, o ya una violencia muy evidente, aunque no necesariamente, yo creo que ahí sí, ¿sabes qué? Nada de terapia alternativa, familiar, de pareja, porque no se recomienda, a veces es contraproducente incluso. Sí, claro, claro. Historias que escuchas que van a la terapia en pareja y saliendo el esposo se pone, ¿no? Furioso porque cómo te atreviste a decirle esto o esto. Entonces, como bien dice Marcos, ¿no? En cuanto empiezan los focos rojos, ¿para qué dejarlos llegar más lejos? No, focos amarillos, ¿no? Que empiezan como a ser como más latentes, ¿sabes qué? Frena, vamos a ver qué está pasando y tomar decisiones. Y es que no creemos, ¿no? Vemos a las personas muy decentes. Es lo que yo hace rato que tú estabas hablando de esto de lo que luego te sale en Facebook o en internet total. Que lo que también ha pasado es que se pone al agresor como este monstruo hizo eso, ¿no? Uh-huh. Y realmente esto de poner a los agresores como monstruos, lo que hacen es que por eso después no crees como de, ay, no, este hombre tan amigable y trabajador vecino, y bueno. Mi vecino se la pasaba trabajando no todo pudo el haber hecho esto. ¿No? Solo un monstruo hace estas cosas. No, y ni ahora que vimos el caso de este chico que mató a su novia por ahí en Morelia, creo, a patadas. Que la familia lo... y que dices, híjole, y la mamá es la que lo está encubriendo, ¿no? Como porque seguramente dices que mi hijo no es incapaz. No es un monstruo. No es un monstruo, algo le hizo ella que lo hizo explotar en ese momento y fue una decisión. Pues sí, esa decisión del momento es la que... No, y seguramente ese hombre hubo antes focos rojos, ¿no? Que la chava...
pues o pasó por alto o... Sí, la realidad es que esta concepción del feminicida como un monstruo, o el violador como un monstruo, pues es una versión estereotipada de los agresores que la realidad es que lejos de ayudar, pues perjudican, porque obviamente pasa esto, ¿no? No, pues es que parecía una persona normal, pues lo que pasa es que la violencia de género, ¿no? Los que la cometen, pues sí, o sea, son personas normales, no tienen patologías o psicopatologías, no hay o sea, puede no tener trastorno, puede sí, pero puede que no, ¿no? Entonces, pues más bien yo creo que ahí tiene más que ver con muchas cuestiones más bien culturales y sociales que individuales, aunque sí, lo individual puede incrementar, digamos, la probabilidad de que se desencadene una conducta violenta, ¿no? Puede aumentar la probabilidad como factor de riesgo, pero la realidad es que pues la violencia se explica desde muchos otros ángulos, ¿no? Sí. Entonces esto y aparte muchas veces de esto que hablas de los monstruos y que es un monstruo y no sé qué, pues también mucho tiene que ver con los medios, cómo generan noticias sensacionalistas, ¿no? Claro. Para rating, para vender y obviamente, pero eso también contribuye y ejerce una influencia importante en la concepción que se tiene de la violencia de género en específico, pues en este contexto, ¿no? Sí, volviendo al ejemplo que les daba de mis excompañeros de trabajo, de verdad que para ellos era muy normal, o sea, y lo platicaban así como si fuera su responsabilidad golpear a su pareja porque él hizo algo mal. Corregirla, Sí, exacto. Y lo platicaban y era así, pues sí, o sea, eso le enseñaron a ella, ¿cómo voy a estar mal? Entonces, pues no los veo como monstruos, porque aunque estaban haciendo algo que estaba mal, ellos lo sentían que estaba bien. Sí, lo normalizan. Ajá. Como son parte de sus esquemas, de sus creencias, entonces no se cuestionan y lo replican, ¿no? Ujú, exacto. Y eso, ahora imagínate que todo eso se ve reforzado pues por todos los medios, las redes sociales, por todo el bombardeo de medios que, claro. del cine, de las canciones, de un montón de cosas, ¿no? Es como por eso digo que es un fenómeno bien complejo, muy interesante, ¿no? Pero bien complejo y muy extenso. Que estaba, ya último comentario, estaba leyendo de este libro de ¿Qué huele con...? El de Jordi Rosado. Ajá, que yo nunca lo leí cuando salió, pero que pusieron unos fragmentos que decían en el libro súper machistas, y todavía las mamás ahorita preguntando por ese libro, pero era así como, si te gusta un niño, no lo busques mucho porque a los hombres no les gustan las mujeres fáciles, y entonces después van a decir que eres una zorra. Y yo dije, ¿what? O sea, ¿cómo es posible que eso era tan normal en los 90s? Y que apenas hasta ahorita, 2021, la gente lo está empezando a hacer, lo está cuestionando. Claro. Sí, no, sí hay cada cosa que Sí, te puedes claro. encontrar incluso ahorita, pero sí, mucho más en esos entonces, que tú sí te quedas pensando en, híjole, ¿esto cómo puede ejercer una influencia tan importante en la construcción de cómo se debe de ser mujer y hombre, ¿no? Uh-huh. Que al final permea y te condiciona de alguna manera, ¿no? Obviamente, pues para eso existen estos procesos de construcción, de reflexión, pues para que puedas un poquito darle la vuelta a eso y tener otra perspectiva. Claro. Y como bien dices tú, ¿no? Es un proceso pues largo, ¿no? No es de la noche a la mañana. Tú porque además pues estás muy sensibilizado con todos estos casos que ves, con todo lo que has estudiado, pero pues sí hace falta mucha, yo creo que introspección y mucha hacer conciencia, ¿no? A ver, ¿qué me está diciendo? ¿Qué mensaje me está mandando? O yo mismo, ¿no? Claro. ¿Qué estoy yo? ¿Qué mensaje te estoy mandando a ti, hijo, a ti, hija? Uh-huh. Creo que sería importante. Sí, la verdad es que para mí el movimiento feminista, desde sus primeras olas, ¿no? La realidad es que sí ha repercutido como de manera importante, pues en muchos amigos, en mí, ¿no? Como para poder como reflexionar, ¿no? Como que el movimiento feminista, pues de alguna manera sí incluso nos cuestiona pues nuestra propia masculinidad, ¿no? Cómo ser hombre y que a cómo no ser hombre. muchos les asusta también, ¿no?
Entonces, pues, sí. Perfecto, pues muchísimas gracias, Marcos. Estuvo muy interesante el tema, con cosas que pues normalmente no platicamos, más que cuando son estas marchas del 8 de marzo. Y que esperamos que no le pase a ninguna persona que queremos, pero siempre es bueno saberlas. No, pues gracias a ustedes por la invitación y por poner sobre la mesa este tipo de temáticas. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Elisa. Gracias. Esto fue Mente de Mamá.